Hoy nos adentraremos en un tema de una profundidad y peso extraordinarios, uno que yace en el corazón mismo de la fe para millones de personas, la Eucaristía. No es mi intención atacar la fe de nadie, sino más bien examinar, con la seriedad que merece, las estructuras de una creencia fundamental. Nos enfrentaremos a tres de los aspectos más complejos, y a menudo, cuestionados de la doctrina católica sobre este sacramento. Lo haremos no desde una posición de hostilidad, sino desde una búsqueda rigurosa de la verdad, de lo que es real y significativo en la vida de un individuo que busca orientarse hacia el bien más elevado. Es una tarea abrumadora, pero necesaria. Navegaremos por este laberinto teológico con la Biblia como nuestra guía, contrastando la doctrina establecida con los textos que supuestamente la fundamentan. Analizaremos las implicaciones de estas enseñanzas desde una perspectiva cristiana, que se esfuerza por mantener una fidelidad estricta a la palabra escrita. ¿Estamos ante un misterio divino que trasciende la comprensión humana, o ante una interpretación que, con el tiempo, se ha desviado de su significado original? Esta no es una pregunta trivial. La respuesta determina no solo cómo entendemos un ritual, sino cómo concebimos la naturaleza misma de lo divino, del sacrificio y de nuestra relación con el Creador. Por lo tanto, les invito a acompañarme en este análisis. Dejen a un lado, por un momento, las certezas preconcebidas y abran su mente a la posibilidad de que hay más por descubrir. Escuchen los argumentos, sopesen la evidencia y, al final, confronten sus propias creencias. Quiero que piensen, que luchen con estas ideas, porque es en esa lucha donde se forja un entendimiento genuino. Les pido que, al concluir nuestra exploración, compartan sus reflexiones en los comentarios y se suscriban al canal. Su perspectiva es valiosa en este diálogo crucial. El primer pilar que debemos examinar, y quizás el más formidable, es la doctrina de la transubstanciación. Esta es una idea de una audacia conceptual asombrosa. La enseñanza católica postula que, durante la consagración en la misa, el pan y el vino se convierten, en su sustancia más íntima y real, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La apariencia, el sabor, la textura, lo que los filósofos llamarían los accidentes, permanecen, pero la sustancia es transformada. Esto se apoya en una lectura literal de pasajes como Lucas 22, donde Cristo, tomando el pan, dice: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Es una afirmación de una seriedad monumental. Implica que lo divino puede manifestarse y ser consumido en la forma más tangible y material. Y uno debe preguntarse, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la realidad, de la frontera entre lo material y lo espiritual? La Iglesia ha construido una vasta estructura teológica sobre esta base, una estructura que define la Eucaristía como el ápice de la vida del creyente, un encuentro directo y físico con Dios mismo. No es un mero recuerdo, es una representación, una actualización del misterio divino aquí y ahora. Sin embargo, aquí es donde surge la tensión, la crítica fundamental que debemos enfrentar con honestidad intelectual. ¿Es esta la única manera de interpretar las palabras de Cristo? ¿O es posible que estemos frente a un malentendido, una literalización de lo que estaba destinado a ser una metáfora de una profundidad insondable? La responsabilidad nos obliga a considerar esta alternativa. No podemos simplemente aceptar una proposición tan radical sin someterla a un escrutinio riguroso, especialmente cuando se trata de asuntos de fe última. La crítica, arraigada firmemente en una lectura contextual de las Escrituras, sugiere otra cosa. Señala que Jesús hablaba frecuentemente en parábolas y metáforas. Él se llamó a sí mismo la puerta, la vid verdadera, el buen pastor. Nadie argumentaría seriamente que se transformaba literalmente en un objeto de madera o en una planta. Estas eran imágenes poderosas diseñadas para transmitir verdades espirituales profundas, para hacer comprensible lo incomprensible a través del lenguaje de lo cotidiano. ¿Por qué, entonces, este pasaje en particular debería ser la excepción? La pregunta se vuelve aún más penetrante cuando consideramos la naturaleza misma del discurso. En la última cena, Jesús está instituyendo un pacto, un memorial. Cuando dice «haced esto en memoria de mí», como se registra en 1 Corintios 11, la palabra clave es memoria. Un memorial, por su propia definición, es un acto que apunta a un evento pasado.
Es un símbolo que nos reconecta con una realidad que no está físicamente presente. Comer un trozo de pan no es lo mismo que estar en presencia del cuerpo histórico de Cristo. Pensemos en la psicología de esto. Un símbolo no es solo un símbolo. Los símbolos son las herramientas con las que la mente humana construye el significado. Un símbolo poderoso, como el pan partido y el vino derramado, puede evocar la totalidad del sacrificio, el amor y la redención de una manera que la mera proposición lógica no puede. El símbolo participa de la realidad que representa, nos conecta con ella emocional y espiritualmente. Es un error acomodar las palabras de Jesús a nuestra manera. Siempre debemos reconocer su verdadera función de sus palabras, su significado. La transubstanciación, desde esta perspectiva crítica, parece ser una especie de cortocircuito filosófico. Es un intento de forzar una realidad metafísica en una categoría física, una cosificación de lo espiritual. Y esto tiene consecuencias. Si el pan es literalmente el cuerpo, entonces el acto de comerlo adquiere un matiz que roza lo mágico. Una especie de teofagia que era común en los cultos mistéricos paganos de la época, pero que parece ajeno al monoteísmo hebreo en el que Jesús estaba inmerso. La tradición judía, de la que emana el cristianismo, está llena de comidas simbólicas. La Pascua, que es el contexto directo de la Última Cena, es el ejemplo perfecto. El cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura, cada elemento es un símbolo cargado de significado histórico y teológico. No se cree que el cordero pascual se convierta en el ángel de la muerte o que las hierbas amargas sean la esclavitud misma. Son recordatorios potentes, diseñados para reavivar la memoria colectiva y la identidad del pueblo. Por lo tanto, la interpretación simbólica no es una innovación moderna o una simplificación parece estar mucho más alineada con el modo de pensamiento y la tradición religiosa del propio Jesús. Cuando él dice, «Esto es mi cuerpo», podría estar diciendo, de una manera semítica y figurativa, «Este pan representa mi cuerpo, que será quebrantado por vosotros. Cuando lo comáis, recordadme». Esta lectura no le resta poder al acto. Al contrario, lo ubica en su contexto cultural y teológico adecuado. Además, debemos considerar las implicaciones filosóficas de la transubstanciación. La distinción entre sustancia y accidentes es una construcción de la filosofía aristotélica, adoptada por teólogos medievales como Tomás de Aquino. Es un intento de dar coherencia intelectual a la doctrina, pero ¿es una categoría bíblica? ¿Pensaban los apóstoles en términos de sustancia y accidentes? Es muy poco probable. Imponer este marco filosófico griego sobre un texto hebreo puede ser un acto de violencia interpretativa. La insistencia en una transformación literal también plantea un problema teológico. Si el cuerpo de Cristo está físicamente presente en miles de altares simultáneamente, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de su cuerpo glorificado y ascendido? Las Escrituras afirman que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá de nuevo. La idea de una presencia física, corporal y localizada en la tierra parece contradecir esta enseñanza sobre la ascensión. La alternativa simbólica, por otro lado, resuelve estas tensiones. El pan y el vino son los emblemas de un sacrificio que ocurrió una vez en la historia. Son el medio por el cual la comunidad de creyentes se une en recuerdo y proclamación de ese evento. El poder no reside en la sustancia del pan, sino en el acto de fe y obediencia de la comunidad que participa. Cristo está presente, sí, pero espiritualmente, en medio de su pueblo reunido en su nombre, no materialmente dentro de los elementos. En última instancia, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué enfoque nos orienta mejor hacia la verdad? ¿El que requiere una suspensión de la lógica y la experiencia sensorial para aceptar una transformación invisible de la materia, o el que ve en las palabras de Cristo una metáfora profunda que nos invita a recordar y participar espiritualmente en el significado de su sacrificio? La responsabilidad de esa elección recae en cada individuo que se toma en serio su camino espiritual. Partiendo de la doctrina de la transubstanciación, surge una práctica que debemos examinar con la misma seriedad: la adoración de la hostia consagrada. Si uno acepta la premisa de que ese trozo de pan ya no es pan, sino que es, en su sustancia más profunda, Jesucristo mismo, entonces la adoración parece ser la única respuesta lógica y piadosa.
Pero esto está lejos de ser una verdad, ya que Cristo no puede estar en algo creado. La Iglesia Católica, coherentemente con su teología, ha creado tradiciones de adoración eucarística con objetos creados, como las procesiones del Corpus Christi, donde la hostia es exhibida en una custodia ornamentada y venerada por los fieles. Desde fuera, puede parecer un acto de devoción profunda. La gente se arrodilla, reza, canta himnos ante este objeto. Creen estar en la presencia real de su Salvador, y no podemos dudar de la sinceridad de su fe. La pregunta, sin embargo, no es sobre la sinceridad, sino sobre la validez y las consecuencias de tal acto. ¿Es esto lo que Cristo pretendía? ¿Es esta la forma de adoración que la Biblia prescribe? Debemos tener el coraje de plantear estas preguntas, por incómodas que sean. Aquí es donde la perspectiva crítica, anclada en el texto bíblico, presenta una objeción formidable. La tradición judeocristiana, desde sus mismos cimientos, ha mantenido una prohibición absoluta y sin concesiones contra la idolatría. El segundo mandamiento, en Éxodo 20, es inequívoco: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este es uno de los pilares del monoteísmo ético. La advertencia es clara: no se debe dirigir la adoración, que pertenece solo a Dios, el Creador invisible y trascendente, hacia un objeto creado, material y visible. La razón de esto es profunda. La idolatría es, en esencia, un intento de controlar y manipular lo divino. Es reducir lo infinito a lo finito, lo inefable a algo que podemos ver, tocar y poseer. Es, en última instancia, adorar la obra de nuestras propias manos en lugar del Creador. Desde esta perspectiva, la adoración de la hostia se encuentra en un terreno teológicamente peligroso. Aunque la intención es adorar a Cristo, el acto en sí mismo es la veneración de un objeto material, una oblea de pan. El argumento católico es que no es el pan lo que se adora, sino a Cristo presente en él. Pero ¿cómo se distingue esto, en la práctica, de la idolatría que la Biblia condena tan vehementemente? La forma externa del acto es idéntica: arrodillarse ante un objeto físico. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, habla de aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es una advertencia perenne contra la tendencia humana a materializar lo espiritual. La adoración verdadera, según Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, es en espíritu y en verdad. No está ligada a un lugar físico, como una montaña o un templo, y por extensión, tampoco a un objeto físico. La práctica de la adoración eucarística, con sus procesiones y exposiciones, parece ir en contra de este principio. Localiza la presencia de Dios de una manera muy específica y material, haciendo que el acceso a Él dependa de un objeto consagrado por un sacerdote. Esto crea una jerarquía y una mediación que el Nuevo Testamento parece haber abolido. La enseñanza es que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Cristo, el único mediador. Pensemos en las implicaciones psicológicas. Cuando la adoración se centra en un objeto, existe el riesgo de que la fe se convierta en superstición. La hostia puede empezar a ser vista como un talismán, un objeto con poderes intrínsecos, en lugar de un símbolo que apunta a una realidad espiritual. La historia está llena de ejemplos de reliquias y objetos sagrados que se convirtieron en focos de prácticas supersticiosas, desviando la atención de la fe personal y la transformación interior. Además, no hay ningún mandato bíblico, ni siquiera una sugerencia, de que los primeros cristianos tomaran el pan consagrado y lo exhibieran para la adoración. El contexto de la Cena del Señor en las Escrituras es siempre el de una comida comunitaria, un acto de participación, no de exposición. Se partía el pan y se comía, no se guardaba en un tabernáculo para ser venerado más tarde. La práctica de la adoración eucarística es un desarrollo muy posterior en la historia de la Iglesia, que no aparece hasta la Edad Media. Esto debería hacernos reflexionar. Si esta práctica es tan central y beneficiosa, ¿por qué no hay rastro de ella en los escritos de los apóstoles o en la vida de la Iglesia primitiva? La ausencia de evidencia es, en sí misma, una forma de evidencia. Sugiere que esta no era la forma en que los primeros seguidores de Jesús entendían y practicaban sus instrucciones. Su enfoque estaba en la proclamación,
la comunión y el recuerdo a través de la participación activa, no en la adoración pasiva de un elemento. La defensa de que se adora a la persona de Cristo a través del pan es sutil, pero quizás no lo suficiente como para escapar de la advertencia bíblica. El becerro de oro en el desierto fue construido, según Aarón, para celebrar una fiesta para Jehová. La intención no era adorar a un becerro, sino a Dios, a través de la imagen del becerro. Sin embargo, Dios lo condenó como idolatría grave. La intención, por sincera que sea, no siempre justifica el acto si el acto mismo viola un principio fundamental. La adoración en espíritu, y en verdad, implica una relación que trasciende lo físico. Es un compromiso del corazón, la mente y la voluntad. Es reconocer la soberanía de Dios sobre toda la creación, no confinar su presencia a un pedazo de materia. Es vivir una vida de obediencia y amor, que es la forma más elevada de adoración. Centrar el acto de adorar en un objeto, por muy sagrado que se considere, corre el riesgo de reducir esta vasta realidad a un ritual manejable. Por lo tanto, la crítica sostiene que la adoración de la hostia, a pesar de las buenas intenciones, representa una desviación peligrosa de la enseñanza bíblica. Es una materialización de lo espiritual que se asemeja peligrosamente a la idolatría prohibida. Nos llama a volver a una forma de adoración que no depende de objetos visibles, sino de la fe invisible en un Cristo ascendido y una comunión espiritual con Él y con su pueblo. Es una llamada a la madurez espiritual, a moverse más allá de la necesidad de un fetiche tangible hacia una relación directa y personal con lo divino. El tercer y último punto que debemos desentrañar es la concepción católica de la misa como un sacrificio. La enseñanza es que en cada misa, el sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente de nuevo en el altar. No se enseña que Cristo sea resacrificado de una manera sangrienta y literal. La terminología es cuidadosa, pero sí que el mismo y único sacrificio del Calvario se representa y se ofrece a Dios Padre. Es una idea compleja que busca conectar el culto de la Iglesia directamente con el evento salvífico central. Esta doctrina confiere a la misa un peso y una solemnidad inmensos. No es simplemente una reunión de oración o un servicio conmemorativo. Es un acto sacrificial en el que el sacerdote, actuando in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, ofrece el cuerpo y la sangre de Jesús a Dios. Esto se considera el acto de culto más elevado y eficaz posible, una fuente de gracia para los vivos y los muertos. Es una teología que sitúa al sacerdote y al sacramento en el centro absoluto de la vida espiritual. Una vez más, debemos dar un paso atrás y preguntar, ¿se sostiene esta idea bajo el escrutinio de las Escrituras? ¿Es esto lo que los autores del Nuevo Testamento entendían que estaba sucediendo? Y aquí, la carta a los Hebreos se erige como un testimonio poderoso y, en mi opinión, devastador para esta doctrina. El autor de Hebreos desarrolla un argumento sostenido y meticuloso, precisamente sobre la naturaleza del sacrificio de Cristo, en contraste con los sacrificios del antiguo pacto. El argumento central de Hebreos es la finalidad y suficiencia del sacrificio de Cristo. En el capítulo 10 leemos algo que parece ser una refutación directa de la idea de un sacrificio repetido. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Las palabras clave aquí son una vez para siempre. La lógica del autor es impecable. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que repetirse continuamente, día tras día, año tras año. Esta misma repetición era una señal de su ineficacia. Nunca podían perfeccionar al adorador ni quitar los pecados de forma definitiva. Eran una sombra, un presagio de lo que estaba por venir. La repetición constante era la prueba de su insuficiencia. Si hubieran sido suficientes, habrían cesado de ofrecerse. El sacrificio de Cristo, en cambio, es de un orden completamente diferente. Es único, perfecto y eterno en su eficacia. Se ofreció una vez para siempre. Después de ofrecerlo, Cristo no se preparó para ofrecerlo de nuevo, sino que se sentó, un gesto que significa que la obra está terminada, completa, consumada. Repetir el sacrificio o representarlo, desde la perspectiva del autor de Hebreos, sería fundamentalmente negar su suficiencia.
sería volver al patrón de los sacrificios ineficaces del antiguo pacto. La enseñanza católica intenta sortear esta dificultad diciendo que no es un nuevo sacrificio, sino el mismo sacrificio hecho presente. Pero esta es una distinción sutil que puede no resistir el análisis. Si se está ofreciendo algo a Dios en un altar, eso es la definición de un sacrificio. Y si se hace todos los días en miles de altares, parece una repetición, sin importar cómo se califique teológicamente. La fuerza del argumento de Hebreos reside precisamente en el contraste entre la repetición y el una vez para siempre. Pensemos en lo que esto implica. Si el sacrificio de Cristo fue verdaderamente suficiente, ¿qué necesidad hay de ofrecerlo de nuevo? Su obra en la cruz fue completa. Pagó el precio del pecado en su totalidad. La respuesta del creyente no es reofrecer ese sacrificio, sino aceptarlo por fe, vivir en la gratitud de esa obra terminada y conmemorar ese acto de amor. La Cena del Señor, desde esta perspectiva, no es un altar donde se ofrece un sacrificio, sino una mesa donde se celebra un sacrificio ya consumado. La transformación del papel del líder de la comunidad también es significativa. En el Nuevo Testamento, los líderes son llamados ancianos, obispos o pastores. El término sacerdote, hiereus en griego, en el sentido de alguien que ofrece sacrificios, se reserva exclusivamente para Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, y para la comunidad de creyentes en su conjunto, que es un sacerdocio real. La idea de una clase especial de sacerdotes que ofrecen el sacrificio de la misa es un desarrollo posterior, que parece recrear la misma clase sacerdotal que Cristo, según Hebreos, vino a reemplazar. Esta doctrina del sacrificio de la misa también tiene profundas implicaciones para la soteriología, la doctrina de la salvación. Si la gracia se dispensa principalmente a través de la participación en este sacrificio repetido, entonces la salvación se convierte en algo que depende de un ritual mediado por un sacerdote. Esto parece socavar la enseñanza bíblica de la salvación por la gracia mediante la fe solamente, una confianza personal y directa en la obra terminada de Cristo en la cruz. La crítica no niega el poder de reunirse para recordar a Cristo, al contrario, lo afirma. Pero redefine la naturaleza de esa reunión. No es un acto sacrificial, sino un acto conmemorativo. No es una ofrenda a Dios, sino una proclamación a los hombres. Como dice Pablo en 1 de Corintios, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El enfoque está en el anuncio, el testimonio, el recuerdo comunitario. Al final, nos enfrentamos a dos modelos fundamentalmente diferentes entre la vida católica y cristiana. Uno centrado en un altar, un sacerdote y un sacrificio repetido. El otro centrado en una mesa, una comunidad y un sacrificio único y ya consumado, y también siempre dando gracias por él. El primero ve la cena del Señor como una ofrenda que hacemos a Dios. El segundo la ve como un don que recibimos de Dios, un recordatorio de su gracia inmerecida. La evidencia del libro de Hebreos es tan fuerte, tan directa, que exige una respuesta. Ignorarla o reinterpretarla para que se ajuste a una tradición posterior parece ser un ejercicio de disonancia cognitiva. La conclusión más directa y honesta del texto es que el sacrificio de Cristo no puede y no debe repetirse de ninguna forma, porque su unicidad es la prueba misma de su perfección y suficiencia. Cualquier intento de repetirlo es, implícitamente, declarar que no fue suficiente la primera vez. Y esa es una conclusión con consecuencias teológicas devastadoras. Hemos viajado a través de un terreno conceptual denso y desafiante. Hemos examinado la transubstanciación, la adoración de la hostia y el sacrificio de la misa. Y al final de este análisis crítico, emerge un patrón claro. Desde la perspectiva de una lectura rigurosa y contextual de la Biblia, parece que la doctrina católica de la Eucaristía, en estos tres puntos cruciales, se ha alejado de la simplicidad y la profundidad del mensaje original. La metáfora parece haberse convertido en metafísica, el símbolo en sustancia y el memorial en un sacrificio repetido. Esta desviación tiene una consecuencia fundamental que debemos subrayar. Introduce capas de mediación que el Nuevo Testamento parece haber desmantelado deliberadamente. La Biblia, particularmente en textos como 1 de Timoteo 2:5, es radicalmente clara, porque hay un solo Dios,
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La enseñanza de un sacerdocio sacrificial que representa el sacrificio de Cristo y de una presencia física que requiere consagración parece interponerse en esta relación directa y personal que Cristo vino a establecer. La fe se convierte en algo que depende de un ritual y una institución, en lugar de una confianza directa en la persona y la obra de Cristo. Ahora, la responsabilidad recae sobre ustedes. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Resuenan estos argumentos con su comprensión de la fe y las Escrituras? ¿O creen que hay dimensiones del misterio y la tradición que esta crítica no abarca? Este no es el final de la conversación, sino el comienzo. Les invito a que luchen con estas ideas, a que investiguen por ustedes mismos y a que compartan sus conclusiones, sus dudas y sus convicciones en la sección de comentarios. Si este tipo de análisis profundo y sin concesiones es algo que valoran, les animo a suscribirse y a unirse a nosotros en esta búsqueda continua de la verdad.